Aquel día amaneció con una calma aparente, de esas que engañan por su quietud pero que esconden tempestades en su fondo más profundo. En la fábrica, los pasos eran los mismos, las miradas disimuladas como siempre, las máquinas funcionando con su cadencia de rutina. Pero dentro de Pelayo, algo había empezado a crujir. Durante días, semanas incluso, había creído que su visión del mundo, rígida, ambiciosa, dirigida por la eficiencia y el control, le bastaría para obtener lo que quería: el respeto, el poder, la familia perfecta. Y sin embargo, había perdido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Marta se le había escurrido entre los dedos, como arena demasiado fina. Y lo peor no era haberla perdido a ella, sino haberlo hecho dejando escombros emocionales a su paso. Entre esos escombros estaba Fina, la mujer a la que había arremetido sin piedad. No por odio, sino por cobardía, porque cuando Marta se negó a seguir adelante con el proyecto de tener un hijo juntos, Pelayo no fue capaz de asumir que sus planes se habían construido sobre una base frágil, casi fantasiosa. Y como era más fácil culpar a alguien que mirar hacia adentro, eligió a Fina como blanco de sus frustraciones. La acusó, la despreció, la hizo sentir prescindible. Todo eso lo sabía ahora. Lo había comprendido en el silencio de las noches sin Marta, en las miradas esquivas de sus compañeros, en el reflejo incómodo de su propio rostro. Fue por eso que esa mañana, sin haberlo planeado como solía hacer con todo en su vida, se acercó a ella. No con papeles ni discursos ni promesas, se acercó con el cuerpo tenso, el gesto serio, y una frase sencilla que, sin embargo, le costó más que cualquier negociación empresarial. Fina, quería disculparme contigo. Nada más, nada de justificaciones ni adornos. Solo eso. La frase se quedó suspendida en el aire, flotando entre ambos, sin que ninguno la tocara por unos segundos eternos. Fina lo miró, no con sorpresa, sino con una especie de resignación, como quien ha esperado algo durante tanto tiempo que ya no lo necesita. Sus ojos, sin rastro de lágrimas ni furia, eran espejos de una dignidad que no se había quebrado ni siquiera en los peores días. No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, miró alrededor, como si confirmara que no estaba soñando, que aquel hombre que la había herido sin piedad ahora le hablaba con voz baja y manos temblorosas. Y entonces, habló: agradezco tus palabras, Pelayo, pero no necesito tus disculpas para saber quién soy. La frase fue un disparo directo al ego del hombre que tenía enfrente. Pero no hubo crueldad en su tono, solo verdad. Fina no buscaba revancha, no quería venganza, solo había decidido que no sería un personaje secundario en la historia de nadie más. Había soportado humillaciones, desprecios, silencios hirientes. Había llorado en los pasillos, tragado palabras para no perder su empleo, fingido indiferencia para no mostrar su dolor. Pero todo eso había pasado, y ahora era otra mujer, una que se conocía mejor, una que no necesitaba que nadie le dijera que valía. Pelayo, por su parte, no supo qué hacer. Su estrategia, si es que se le podía llamar así, se había disuelto como sal en agua. No esperaba una reconciliación, pero sí un mínimo de compasión. Sin embargo, lo que recibió fue algo más poderoso. Un rechazo sereno, una lección de dignidad. Y ese golpe silencioso lo desestabilizó más que cualquier grito. Quiso decir algo más, pero Fina ya se había dado la vuelta. Volvía a su tarea, con la misma concentración de siempre, pero con una paz que a él le resultaba ajena y, en cierta forma, envidiable. Mientras tanto, en otro punto de la fábrica, Cristina observaba desde una distancia prudente. Había sido testigo indirecta de la escena, no por morbo, sino por curiosidad emocional. Sabía que algo se estaba quebrando en Pelayo, y aquello le parecía una señal de que no todo en ese lugar estaba perdido. Ella misma se encontraba en un momento bisagra. Había decidido quedarse en la empresa, a pesar de las voces que le sugerían lo contrario, a pesar del escepticismo de su madre, doña Ana. Y lo había hecho no por testarudez, sino porque había comprendido que huir ahora sería aceptar que su valor dependía del juicio ajeno. Esa decisión, sin embargo, no estaba siendo fácil de digerir para doña Ana. La mujer, siempre elegante y controlada, había comenzado a mostrar signos de incomodidad. No entendía que su hija quisiera desafiar el orden establecido, que pretendiera tener voz propia. En su mente, Cristina debía ocupar un lugar decoroso, sí, pero no desafiante. No uno que pusiera en entredicho la autoridad de quienes llevaban más tiempo. Por eso, cada paso que daba Cristina era observado con lupa, analizado, cuestionado. Y aunque eso la hería, no pensaba dar marcha atrás.
porque quedarse era también un acto de resistencia. En medio de ese clima tenso, un gesto inesperado trajo luz a otra historia. Luz, tímida, reservada, siempre dispuesta a pasar desapercibida, recibió una felicitación que la dejó sin palabras. Los Merino, tras leer su artículo publicado recientemente, se acercaron a ella para reconocer su talento. Y lo hicieron sin sarcasmos ni dobleces. Fue una alabanza sincera, cálida, que le hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que su voz tenía eco. Que sus ideas importaban. La emoción se le acumuló en el pecho, pero no lloró. Solo sonrió, con los ojos brillantes, y murmuró un «gracias», que nacía desde lo más profundo de su alma. Ese pequeño momento cambió su día. Caminó por la fábrica con otra postura, otra energía, como si se hubiera quitado una mochila invisible que la obligaba a agachar la cabeza. Porque ahora sabía que tenía algo que decir. Que su mirada del mundo no era una carga, sino un aporte. Y en ese nuevo estado de ánimo, encontró a Begoña, su amiga, su hermana del alma. Pero lo que ésta le contó la hizo tambalearse. «Gabriel me besó», dijo Begoña, casi en un susurro. Y en esa frase cabía un terremoto. La confesión de Begoña cayó como un rayo silencioso entre ambas. Luz no respondió de inmediato. La miró fijamente, buscando una señal en su rostro, algo que desmintiera aquella afirmación. Pero no encontró ni duda ni ambigüedad, solo una mezcla de culpa y alivio en los ojos de su amiga. Gabriel la había besado, y no en un impulso pasajero, no como una confusión etílica o una provocación impulsiva. No, según las palabras entrecortadas de Begoña, fue un beso sincero, profundo, de esos que nacen cuando algo dentro ya no puede quedarse callado. Y eso lo cambiaba todo. Porque Luz no era ingenua. Sabía que Gabriel había estado jugando a dos bandas. Por un lado, esa alianza táctica con María, esa complicidad estratégica que se disfrazaba de compromiso profesional. Por otro, esa cercanía con Begoña, esas miradas que duraban más de lo necesario, esas conversaciones que parecían inocentes pero cargaban una tensión invisible. Y en el fondo, ella misma se había preguntado muchas veces a qué jugaba Gabriel. Ahora lo sabía, el problema era que saber no aliviaba, sino que dolía más. No porque estuviera enamorada de él, o tal vez sí, sino porque sentía que la verdad le llegaba como una bofetada a destiempo. Begoña notó el temblor en su voz. No quería que te enteraras así, Luz. Pero no podía seguir ocultándolo. Luz asintió lentamente. No estaba enfadada con su amiga. Lo entendía. Lo que le dolía no era la traición, sino la confirmación de que sus intuiciones, por más que las hubiera ignorado, eran ciertas. Que Gabriel no era el hombre que aparentaba. Que detrás de su elegancia y de su inteligencia había una ambigüedad que podía romper corazones. Y lo peor es que ella, que siempre había sido tan prudente, había estado a punto de dejarse arrastrar por ese carisma engañoso. Mientras tanto, en una zona menos transitada de la fábrica, Claudia preparaba una carpeta con varios bocetos. Estaba emocionada, pero también nerviosa. Sabía que su idea podía parecer excéntrica, incluso ridícula para algunos. Pero creía en ella, y cuando vio a Fina cerca, aprovechó la oportunidad. Se le acercó con una sonrisa contenida, sin demasiados rodeos, y le explicó su propuesta: hacer un calendario fotográfico con las trabajadoras de la fábrica, cuyos beneficios irían destinados a la casa cuna. Fina parpadeó, incrédula al principio, pero a medida que Claudia hablaba, su rostro fue cambiando. La idea tenía algo de locura, y mucho de humanidad. Fina no respondió enseguida, tomó el cuaderno, oyó con acento agudo los esbozos. Había imágenes de mujeres con delantales, con herramientas, con sonrisas francas. Mujeres reales, mujeres como ellas, y de pronto, algo dentro de ella se removió. Tal vez porque venía de soportar un día emocionalmente intenso, tal vez porque necesitaba reencontrarse con algo que no doliera. Sí, dijo finalmente, me apunto. Claudia la abrazó sin pensarlo, y en ese gesto, breve pero genuino, nació algo nuevo. Una alianza, una esperanza, una causa. Al caer la tarde, los pasillos se vaciaban poco a poco. Pero en uno de ellos, don Pedro discutía con Digna en voz baja. Ella insistía, una vez más, en que debía ir al médico. Que esos mareos, esas ausencias, ese cansancio no eran normales. Él, testarudo como siempre, lo negaba todo. Decía que era el estrés, la edad, el trabajo, que no había de qué preocuparse. Pero Digna no le creía, y su preocupación no era fingida. Temía que algo grave estuviera ocurriendo.
y lo que más le dolía era que él no se dejara ayudar. Don Pedro, sin embargo, no podía aceptar esa posibilidad, no por orgullo, o no solo por eso, sino por miedo. Porque si reconocía que algo no iba bien, tendría que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Y eso, para un hombre como él, era más aterrador que cualquier diagnóstico. Por eso, cuando Digna le tomó la mano con suavidad y le dijo: «No te pido que lo hagas por ti, hazlo por los que te queremos», él se quedó sin palabras. Pero aún así, no prometió nada. Se marchó en silencio, dejando atrás a una Digna que luchaba contra el llanto. En otro rincón del edificio, Raúl miraba por la ventana sin ver realmente lo que tenía delante. Su mente estaba lejos, muy lejos, en otro tiempo, tal vez, en otro corazón. Durante meses había estado convencido de que lo suyo con María era algo más que un enamoramiento. Que había pasión, compromiso, incluso futuro. Pero en los últimos días, todo había cambiado. Ya no sentía lo mismo. Lo sabía por cómo ya no se le aceleraba el corazón al verla. Por cómo sus palabras ya no le provocaban mariposas ni tormentas. Y ese cambio, lejos de entristecerlo, le traía una especie de paz. Ya no la amo, pensó. Y al decirlo en su mente, lo sintió verdadero. No como una excusa o una salida fácil, sino como una constatación. No había traición, ni dolor, solo distancia. Y aunque le daba pena, no por él sino por lo que pudieron haber sido, entendía que a veces, lo más honesto que uno puede hacer es soltar. Dejar ir, abrirse a lo que venga. Raúl no sabía qué le esperaba, pero sí sabía que no podía seguir fingiendo, que necesitaba reconstruirse desde otra verdad, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió liviano. En paralelo, Pelayo seguía atrapado en su propio laberinto. La escena con Fina lo había dejado desorientado, no porque ella lo hubiera rechazado. Eso en el fondo lo esperaba, sino por la forma en que lo hizo. Con esa serenidad, esa firmeza, esa claridad de quien ha entendido todo y ya no necesita explicaciones. Esa respuesta le había removido fibras que creía atrofiadas, y aunque le costara admitirlo, la admiraba, porque él, con todos sus títulos, su apellido, su ambición, no había sido capaz de sostenerse con esa dignidad cuando las cosas se torcieron. Durante el resto del día, evitó cruzarse con ella, no por vergüenza, al menos no del todo, sino porque sentía que necesitaba pensar. Repasar sus palabras, mirarse al espejo sin los filtros con los que siempre se protegía. Y en ese ejercicio interno, doloroso pero necesario, empezó a surgir una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Qué tipo de hombre quería ser realmente? Porque hasta ahora, había vivido obsesionado con la imagen. Pero tal vez había llegado el momento de construir algo más profundo. Algo que no dependiera de lo que los demás pensaran, sino de lo que él sintiera en paz con su conciencia. La jornada terminó con un aire extraño, como si todos supieran, sin decirlo, que algo había cambiado. Que algunas piezas se habían movido, que los vínculos se estaban reordenando. En la fábrica, las luces se apagaban una a una, mientras el murmullo de las últimas conversaciones se perdía entre las paredes. Pero dentro de cada personaje, las palabras seguían resonando. Las disculpas, las confesiones, las decisiones, y ese murmullo interno, aunque invisible, era el verdadero motor de todo lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas con una fuerza inesperada. Como si el cielo quisiera iluminar zonas que habían permanecido en sombra durante demasiado tiempo. Fina fue la primera en llegar a la fábrica. Caminó con paso firme, como cada día, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mujer que se escondía tras su deber, que aceptaba silencios incómodos o desprecios velados. Era una mujer que se había mirado a sí misma y había decidido no negociar su dignidad. Y eso, aunque no se notara desde fuera, la volvía invencible. Claudia la esperaba en el vestuario, con el mismo cuaderno del día anterior entre las manos. He estado pensando en los detalles del calendario, le dijo, con entusiasmo contenido. Podríamos hacerlo en blanco y negro, más artístico, más fuerte. Fina sonrió. Esa idea, que apenas 24 horas antes le habría parecido un disparate, ahora le parecía un símbolo. Un gesto de resistencia, de reivindicación, y no solo por la causa benéfica, sino porque retratar a esas mujeres, a ellas mismas, era decirle al mundo, estamos aquí. Existimos, tenemos rostro, historia, valor. El proyecto fue tomando forma durante la mañana. Claudia anotaba ideas, sugerencias, nombres de compañeras que podrían aparecer en cada mes del calendario. Fina, por su parte,
Se encargaba de hablar con ellas, de animarlas, de explicarles el sentido profundo de aquella iniciativa. Y lo que parecía imposible empezó a hacerse realidad, porque las demás, al principio sorprendidas, luego ilusionadas, aceptaban con una mezcla de orgullo y timidez. Se sentían parte de algo más grande, de una red invisible que las unía más allá de los turnos y las obligaciones. Una comunidad silenciosa que se despertaba. Mientras tanto, en la oficina, Cristina tenía una conversación tensa con su madre. Doña Ana había decidido enfrentarla, incapaz de disimular más su malestar. «No entiendo por qué te empeñas en quedarte aquí. Tú no necesitas este lugar», dijo, con esa mezcla de reproche y preocupación que solo una madre puede manejar. Pero Cristina no retrocedió, «porque no quiero que nadie me diga dónde debo estar, porque aquí también puedo crecer, porque este lugar no es solo una fábrica, es una oportunidad para mí». Doña Ana la miró con una mezcla de tristeza y rabia. No estaba acostumbrada a que su hija le respondiera con tanta firmeza. La discusión no terminó con gritos ni portazos, solo con un silencio espeso, como esos que siguen a los terremotos emocionales. Cristina sabía que le había dolido, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo su sombra, que necesitaba respirar, equivocarse, elegir. Y ese día, más que nunca, entendió que crecer era también incomodar a quienes más amamos. No por crueldad, sino por necesidad, porque el amor no puede ser una cadena, ni siquiera una de oro. Y porque a veces, para encontrar nuestra voz, debemos separarnos de los ecos familiares que nos confunden. En el área de empaquetado, Luz intentaba concentrarse en su tarea, pero no podía dejar de pensar en la confesión de Begoña. El beso, la escena que no había presenciado pero que no dejaba de imaginar. Gabriel, su sonrisa ladeada, su forma de mirar a los ojos, ese tono envolvente que tantas veces la había confundido. Se preguntaba si él era consciente del daño que causaba, si sabía que su forma de estar podía generar esperanzas donde no debería haberlas. Y, sobre todo, si alguna vez había sido sincero con alguien. O si todo en él era una máscara bien diseñada. De pronto, como si el destino quisiera ponerla a prueba, lo vio aparecer. Gabriel entró con su andar elegante, saludando a varios trabajadores con naturalidad. Al pasar cerca de Luz, le dedicó una sonrisa fugaz. Pero esta vez, ella no respondió. Bajó la mirada y fingió seguir con su labor. No quería enfrentarlo, no aún, no con palabras, pero su cuerpo hablaba por ella. Su silencio era un muro. Y Gabriel, aunque no lo mostró, lo sintió, porque esa sonrisa que no fue correspondida le dolió más de lo que habría esperado. En la pausa del mediodía, Begoña y Luz se encontraron de nuevo, esta vez en el comedor. La conversación fue breve, pero intensa. «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó Begoña, con un hilo de voz. Luz negó con la cabeza. «No, pero necesito tiempo». Esa frase, simple pero honesta, selló un acuerdo tácito entre ellas. No se perderían, no se lastimarían, pero también sabían que había cosas que requerían distancia, que incluso las amistades más fuertes necesitan respirar para no asfixiarse. Y en ese silencio compartido, ambas comprendieron que el cariño verdadero no siempre se manifiesta en palabras, sino en el respeto por los procesos ajenos. A pocos metros de allí, Pelayo observaba desde su despacho. Veía a las trabajadoras moverse con una sincronía que le parecía nueva. Como si el ambiente hubiera cambiado, como si algo invisible lo hubiera transformado todo. Se sentía fuera de lugar, no por culpa ajena, sino por una incomodidad interna que no lograba explicar. Recordó la respuesta de Fina, su dignidad imbatible, su calma demoledora. Y por primera vez en su vida, sintió envidia, no de su rol, ni de su posición, sino de su libertad, porque él, con todo su poder, se sentía preso. De sus decisiones, de sus miedos, de su imagen. Pasó la tarde sin hablar con nadie, solo mirando, reflexionando, repasando escenas en su mente como si fueran una película que intentara entender. Al final del día, antes de irse, se cruzó con Raúl en la entrada. Se saludaron con un gesto leve, casi automático, pero Raúl, que llevaba horas meditando su propia transformación, lo miró diferente. Como quien reconoce en el otro una lucha silenciosa, y en ese cruce breve, ambos intuyeron que algo se había roto en su interior. Que tal vez ya no podían seguir siendo quienes eran, que tal vez había llegado el momento de buscar una versión más honesta de sí mismos. Esa noche, cada uno regresó a su casa con una historia que no se podía contar. Con pensamientos que se entrelazaban con dudas, con pequeñas certezas, con nostalgias.
pero también con algo nuevo. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban empezando a moverse. A cambiar, a respirar distinto, y aunque ninguno sabía exactamente hacia dónde iba, todos coincidían en algo. Quedarse quietos ya no era una opción. A la mañana siguiente, la fábrica volvió a llenarse con ese bullicio particular que la caracterizaba. Pasos veloces, voces entrecortadas, miradas que se cruzaban a mitad de pasillo. Pero por debajo de ese ritmo cotidiano, algo distinto latía. Las conversaciones eran más suaves, los gestos más atentos, como si una energía más humana hubiese impregnado los muros de aquel edificio de trabajo y disciplina. Fina, como de costumbre, llegó temprano, pero no corrió a su puesto. Caminó despacio, deteniéndose unos segundos junto al panel de anuncios donde Claudia había colgado un primer boceto del calendario solidario. La imagen no era una foto profesional ni un montaje sofisticado. Era un dibujo a lápiz de una mujer sonriente, con una llave inglesa en la mano y una flor en el bolsillo del delantal. Abajo, una frase: la fuerza también se ve así. Fina sintió una punzada en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. Ese retrato, aunque no fuera de ella, hablaba de ella. De todas, de las que habían sido ignoradas, utilizadas, silenciadas, de las que se levantaban cada día a sostener el mundo sin que nadie se lo pidiera, y sin esperar una ovación. Claudia llegó poco después, con una carpeta más gruesa que el día anterior. Venía cargada de nuevas ideas, pero lo primero que hizo fue mirar a Fina. Y sin decir nada, ambas sonrieron. Había complicidad en ese gesto, orgullo compartido, satisfacción callada. Durante la pausa de la mañana, reunieron a varias compañeras interesadas en participar. Se habló de fondos, de logística, de proveedores, pero también de historias, de esas pequeñas anécdotas que hacen que una imagen cobre vida. Yo podría posar con mi máquina de coser, dijo una. Y yo con mis guantes llenos de grasa, agregó otra. Y así, sin darse cuenta, empezaron a tejer algo más que un calendario. Estaban reconstruyendo su relato. En otra oficina, Cristina repasaba algunos documentos cuando doña Ana irrumpió sin anunciarse. El silencio entre ellas fue inmediato. Una tensión hecha de decepciones, reproches no dichos y un amor que no sabía cómo manifestarse. He hablado con don Pedro. Me ha pedido que prepare los estados financieros del trimestre, dijo Ana con frialdad. Cristina asintió. Están casi listos, pero si quieres revisarlos, adelante. No hubo agresión en sus palabras, pero tampoco calidez. Era como si ambas supieran que algo se había roto, y que por ahora no había forma de arreglarlo. Sin embargo, cuando Ana se disponía a salir, Cristina la detuvo. Mamá, dijo, sin saber exactamente qué añadir. Ana se giró, con una mezcla de expectativa y resistencia en la mirada. Gracias por no impedir que me quedara. Fue una frase breve, casi tímida. Pero en ella había un mundo. Ana no respondió, solo asintió con suavidad y salió sin cerrar la puerta del todo. Tal vez era un gesto involuntario, o tal vez era una señal, de que aún quedaban puentes, aunque estuvieran viejos, aunque apenas resistieran el peso de una conversación. En la zona de embalaje, Luz y Begoña compartían una tarea sencilla: clasificar cajas por tamaños. Era una actividad mecánica, repetitiva, que no requería demasiada concentración. Ideal para que los pensamientos fluyeran. No hablaron mucho, pero en un momento, Luz se detuvo y miró a su amiga. ¿Sabes qué me molesta realmente?, preguntó, sin levantar la voz. Que me di cuenta de que yo también quería que me besara. Y que me doy cuenta ahora, cuando ya no quiero. Begoña no dijo nada, solo apretó los labios y le tomó la mano. Y en ese apretón, breve pero fuerte, se dijeron todo lo necesario. Gabriel, por su parte, no parecía consciente del revuelo que su beso había provocado. O si lo estaba, prefería fingir que no. Continuaba con sus tareas, sus reuniones, sus planes junto a María. Pero había algo en su forma de moverse que había cambiado. Menos seguro, menos seductor. Como si supiera que, en algún rincón de la fábrica, había dejado una herida abierta. Y aunque no tuviera el valor de enfrentarlo, lo sentía. Porque el silencio de Luz lo perseguía. Porque el brillo de Begoña se había apagado. Porque su juego, que antes dominaba con soltura, ahora parecía haberse vuelto contra él. Raúl lo observaba desde lejos. No por celos ni por interés, sino por intuición. Había algo en Gabriel que le parecía peligroso. No malicioso, pero sí inestable. Y él, que venía de cerrar un capítulo emocional importante con María, no quería ser arrastrado por más tormentas ajenas.
Por eso, cuando lo encontró solo en la sala de descanso, decidió hablar. ¿Sabes qué me parece curioso de ti, Gabriel? Que siempre pareces tener todo bajo control, pero al mismo tiempo, todo a tu alrededor se desmorona. Gabriel levantó una ceja, sorprendido por la franqueza. ¿Y tú, qué controlas? Respondió. Nada, dijo Raúl, y tal vez por eso empiezo a sentirme libre. Al caer la tarde, el ambiente en la fábrica se volvió más denso. Una mezcla de cansancio y expectativas flotaba en el aire. Claudia había logrado concertar una reunión con don Pedro para hablar del calendario solidario. Era una apuesta arriesgada. No sabían cómo reaccionaría. Si lo vería como una frivolidad o como una oportunidad de conectar con la comunidad. Fina decidió acompañarla, no porque temiera que Claudia no pudiera sola, sino porque sentía que era parte de esa iniciativa. Que debía defenderla no solo con palabras, sino con presencia. Don Pedro las recibió con cortesía. Escuchó con atención, aunque con el ceño ligeramente fruncido. Claudia expuso con pasión, con argumentos, con ejemplos. Fina complementó con una perspectiva más humana, más directa. Habló de la motivación, de lo que significaba para las mujeres de la fábrica ser parte de algo propio. Cuando terminaron, el silencio se prolongó más de lo esperado. Don Pedro tomó su bastón, se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Miró hacia el patio, donde algunas empleadas terminaban su jornada. Si conseguimos patrocinadores y no se descuida la producción, háganlo, dijo finalmente, y sin añadir más, volvió a sentarse. Claudia y Fina salieron en silencio, pero al cruzar la puerta, se miraron y estallaron en una risa contenida, como dos niñas que acaban de ganar una batalla secreta. Esa noche, en cada rincón de la fábrica, alguien hablaba del calendario. Unas con curiosidad, otras con entusiasmo, muchas con ilusión. Pero todas, de alguna forma, se sentían vistas. Y eso, en un mundo donde tantas veces eran invisibles, era un triunfo. La noche cayó sin hacer ruido, como si también ella comprendiera que había cosas que no debían interrumpirse. En muchos hogares del pueblo, las luces se encendían mientras el cansancio se acomodaba en los cuerpos. Pero en la mente de algunos, especialmente en la de Pelayo, el descanso parecía lejano. Estaba sentado en su despacho, rodeado de documentos que ya no le interesaban, mirando una hoja en blanco como si esperara que le dijera algo. Algo sobre él, sobre lo que se había convertido, o, más precisamente, sobre lo que estaba dejando de ser. Las palabras de Fina seguían resonando, no tanto por su dureza, sino por su claridad. Le había mostrado un reflejo de sí mismo que no conocía o que no quería reconocer. Y ahora, no podía deshacerse de esa imagen. ¿En qué momento se había vuelto tan implacable? ¿Cuándo había empezado a confundir éxito con control, afecto con estrategia, respeto con temor? Se preguntaba si en su vida había amado verdaderamente a alguien o si simplemente había proyectado expectativas sobre las personas que lo rodeaban. Y en ese pensamiento, Marta aparecía como un eco triste. No porque la hubiera perdido, sino porque tal vez nunca la había tenido como creyó. En medio de ese laberinto mental, recordó algo que Fina le dijo días antes: una disculpa no lo borra todo. En ese momento le pareció una sentencia. Ahora, le parecía una brújula. No se trataba de borrar, se trataba de reconocer, de no repetir, de reconstruir, y entonces, en ese instante, supo que la disculpa había sido apenas el primer paso. Que aún había mucho por hacer, pero también supo que quería hacerlo. No por los demás, no por imagen, por él, porque ya no soportaba esa versión de sí mismo. A la mañana siguiente, llegó antes que nadie. Caminó hasta el área de confección, buscó a Fina, y la encontró organizando unas telas. Esperó a que terminara, sin interrumpirla, y cuando ella lo notó, no le ofreció sonrisa ni reproche. Solo atención. Pelayo no tenía discursos, solo hechos. Quiero que sepas que voy a apoyar el proyecto del calendario. No como jefe, como persona, porque creo en lo que estás haciendo. Fina asintió, sin exageraciones. Gracias, no dijo más, pero en ese, gracias, había un pequeño acuerdo tácito. No todo estaba perdido. El proyecto avanzó con rapidez. Las sesiones de fotos improvisadas, las historias compartidas, la colaboración entre compañeras, todo parecía fluir con una armonía inesperada. Incluso quienes al principio dudaban, empezaron a participar. El calendario ya no era solo un gesto solidario, se había convertido en un símbolo, de identidad, de visibilidad, de poder, y esa transformación fue notada incluso por don Pedro, quien, aunque no lo admitió abiertamente,
comenzó a mirar a sus trabajadoras con otros ojos. Más atentos, más respetuosos. Mientras tanto, Cristina consolidaba su lugar dentro de la empresa. Sus decisiones, firmes y transparentes, empezaban a generar admiración incluso entre quienes antes la subestimaban. Doña Ana, aunque aún no lo verbalizaba, parecía más tranquila. Tal vez porque empezaba a entender que su hija no estaba desafiándola, sino buscando su propio camino. Y en ese proceso, ambas habían aprendido a convivir con sus diferencias, sin que eso implicara renunciar al vínculo que las unía. Luz, por su parte, volvió a escribir, no sobre Gabriel ni sobre el beso, ni siquiera sobre el dolor. Escribió sobre el calendario, sobre la fuerza de las mujeres que trabajaban junto a ella, sobre los silencios que se rompen. Y cuando Claudia leyó aquel texto, le pidió permiso para incluirlo como introducción del calendario. Luz dudó al principio, pero aceptó, y cuando lo vio impreso, acompañado de las imágenes de sus compañeras, sintió algo parecido al orgullo. Como si al poner palabras al dolor, al coraje y a la dignidad, también hubiera puesto orden a su propio caos. Begoña y Luz, con el paso de los días, encontraron un nuevo equilibrio. No era el mismo que antes, tal vez nunca lo sería, pero sí era uno real, más honesto. Hablaron poco sobre Gabriel después de aquella confesión. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque ambas entendieron que ciertas verdades no necesitaban ser repetidas para ser respetadas. Se cuidaron, se dieron espacio, y en ese cuidado, su amistad se volvió más madura, menos idealizada, más fuerte. Raúl, finalmente, decidió dejar atrás lo que fue con María. No con rencor, sino con aceptación. Le escribió una carta que nunca le entregó. En ella le agradecía por todo lo compartido, le deseaba lo mejor, y le pedía perdón por los momentos en que no supo amarla bien. Guardó la carta en un cajón, como quien cierra un capítulo sin necesidad de fuegos artificiales. Y al hacerlo, se sintió más liviano, más dispuesto, más abierto a lo que pudiera venir. Gabriel, en cambio, comenzó a notar las consecuencias de sus acciones. Su influencia ya no era la misma. Su presencia no provocaba admiración, sino cautela. Algunos evitaban sus preguntas, otros respondían con monosílabos. El beso a Begoña, que creyó insignificante, había desatado una cadena de cambios que lo dejaban fuera de juego. Y aunque no lo decía, lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel se sintió incómodo en su propia piel. Y así, en medio de tantos movimientos internos, llegó el día en que el calendario fue presentado. Se organizó un pequeño evento en la fábrica, con presencia de algunos medios locales. Las trabajadoras posaron orgullosas junto a sus retratos. Claudia pronunció unas palabras sencillas pero emotivas. Fina habló de lo que significaba para ellas ese gesto. Y Luz, con voz temblorosa pero firme, leyó su texto de apertura. Hubo aplausos, lágrimas contenidas, abrazos espontáneos, y una sensación compartida de que ese lugar, esa fábrica, ya no sería la misma. Pelayo observaba desde una esquina. No subió al escenario, no pronunció discursos, pero cuando todo terminó, se acercó a Fina y le estrechó la mano. Gracias por no rendirte con este lugar, le dijo. Fina, con la serenidad que la caracterizaba, respondió, gracias por aprender a escuchar. Y esa frase, tan simple como profunda, selló una etapa. Porque en Sueños de Libertad, los cambios no siempre vienen con escándalos. A veces, llegan en forma de un gesto, una palabra, una mano extendida. Y ese día, entre fotos en blanco y negro, abrazos reales y miradas limpias,